Eso es Nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Alexis Joel Hernández, un estudiante puertorriqueño que ha enfrentado la adversidad valientemente. Comencemos. Nos cambiaron los muñequitos. Estás escuchando Nos cambiaron los muñequitos, ganador del premio Latin Podcast Award 2020 en la categoría de mejoramiento personal. Bienvenido a Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por estar con nosotros en este episodio, el número 158. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con Alexis Joel Hernández. La historia de Alexis ha sido cubierta por los medios de comunicación, la prensa, la radio, y es muy conocida por mucha gente en Puerto Rico. Hoy tengo la oportunidad de conversar con él y conocer un poco más sobre la valentía y la fortaleza de este joven estudiante puertorriqueño. Esperamos que disfrutes esta conversación con Alexis Joel Hernández. Hoy vamos a tener una conversación que sé que va a ser muy interesante. Desde hace ya un tiempo, posiblemente algunas personas o muchos de ustedes han conocido la historia de nuestro invitado hoy porque ha sido presentada mucho en la prensa, en los periódicos, en noticias de televisión. Y hoy vamos a conversar con Alexis Joel Hernández. ¿Cómo estás, Alexis? Saludos, Cristóbal, ¿todo bien? Alexis, tú eres del pueblo de Camuy. Sí, de Camuy. Y ahora mismo estás residiendo allá. Sí, estoy en Camuy. Ok. Camuy es un sitio especial, ¿verdad? Yo vengo en mi tiempo libre, yo me he dedicado mucho a la espeleología, a las cuevas y todo eso, y el área de Camuy, ¿verdad? Obviamente la zona cárstica de Puerto Rico tiene su peculiaridad. Alexis, entonces vamos a comenzar hablando un poco sobre ti desde tu principio. ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste? Háblanos sobre eso, por favor. Pues yo nací en Arecibo, Puerto Rico, en el año 1995. Pero pues mi familia todos son de Camuy y me crié en Camuy. ¿Y estudiaste en Camuy? En la escuela en Camuy y en Atillo. Ok. Tú, parte de la historia que vamos a conversar hoy surge, ¿verdad? A partir de tu vida universitaria, tú decidiste estudiar medicina. ¿Estudiaste primero premédica en Puerto Rico o cómo fue eso? Yo hice un bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, en Mayagüez, en biología. Ok. Y después que terminé y me gradué, pues ahí solicité a medicina. Y perdona que te pregunte, es una pregunta que se la hacemos a todo el mundo. Yo también estudié en Mayagüez. Cuando yo estudié en Mayagüez, lo que yo escogí estudiar, lo escogí estudiar por el salario que me habían prometido, ¿verdad? Pero nunca me sentí como que identificado. Cuando tú estudiaste biología en Mayagüez, en la universidad en el recinto de Mayagüez, ¿te sentías que estabas escogiendo correctamente? Y después cuando seguiste para medicina, ¿sentías que eso era lo que te apasionaba? Siempre me ha interesado y siempre ha sido como una pasión y un sueño. Y pues esperaba espero todavía que en algún momento se haga realidad. Okay. Y dentro de la medicina, ¿tienes ya planificado, tienes en mente alguna especialidad o algún área que te apasione desde hace tiempo? No, yo estoy como que abierto a todo, pero pues con todo esto que he vivido, pues me ha interesado un poco como en la rehabilitación. Ok. Alexis, entonces tú decides, o no sé cómo fue el proceso, ¿verdad? De escoger la universidad. Estudiaste en Guadalajara, México. ¿Decidiste esa universidad por alguna razón específica? ¿Habías solicitado en otras? ¿Cómo fue el proceso de selección de irte a México? Pues entre las opciones que tenía para elegir, una de ellas era la Universidad de Guadalajara
Y como 2017 fue el huracán Sí, sí, sí. y todo se atrasó, entonces yo terminé a 2018, Ok. pero terminaba en junio o algo así. Y, y todas las universidades empezaban en julio y yo pues como que quería cogerme un break porque estuve varios meses sin luz y estudiando y todo eso. Sí, sí. Y pues como en México empezaban en enero, pues decidí esa Ok. universidad. En el área donde tú vives en Camuy, ¿les atacó fuerte o sea, tocó fuerte el huracán María? Como en todo Puerto Rico. Sí, no, te pregunto porque, por ejemplo, en mi caso, yo vivo o sea, mi apartamento es en San Juan y tuvimos alrededor de un mes sin electricidad, pero tengo familia en Yabucoa o familia en Humacao que estuvo 6 meses, hubo sitios que estuvieron cerca de un año, ¿verdad? Y entonces estudiar y todo eso sin electricidad y sin acceso a internet es súper complicado. Pues yo en mi casa me llegó como a los 2 meses. Ok. Pero en mi apartamento en Mayagüez se tardó como 6 meses Wow, wow. y, y prácticamente en Mayagüez casi todo el mundo tenía luz y yo todavía no. A mí no me llegaba y era como que no me consideraban. Sí, eso es como dicen el término que es un bolsillo que no tiene Sí. electricidad y sí, entonces en el caso de que está todo el mundo sin electricidad, pues un caso que tiene dos o tres personas, pues eso lo deja siempre para lo último, así que. Y decides que entonces comenzabas en Guadalajara en enero, Ah, te vas a México, ¿cómo fue se te aclimataste a la cultura universitaria allá, al lugar, a la ciudad, al campus? ¿Cómo fue esa transición? Porque me imagino que también hacerlo en una universidad que es el mismo idioma de uno, pues tal vez posiblemente es más fácil. pues yo primero fui en noviembre para buscar apartamentos y todo eso. Y luego en enero volví una semana antes de empezar. Y ahí fui Ok. preparando todo el apartamento, amueblándolo, comprando todas las cositas. Y en ese Ok, viaje me acompañó mi familia, mis padres. ok, ok. Y fuimos preparando todo. Y, y ya cuando empiezan las clases, el ambiente estudiantil, los, los profesores, la facultad, porque te digo, por ejemplo, siempre viniendo de Mayagüez, en la Universidad de Mayagüez siempre a veces tiene como que mala fama, ¿verdad? De que algunos profesores son como que tan estrictos. O sea, en ¿cómo te digo? El impacto académico fue manejable para ti, vamos a decirlo, te quiero decir. El problema fue que nunca logré empezar, así que fue, Ah, claro, sí, sí, exacto. Porque entonces esto fue fue ya prácticamente un enero día de antes de 2019. empezar. Sí. Ah, sí, 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 no había visto sí, de acuerdo, me hace la cronología ahora, no había registrado la fecha. ¿Y qué pasó entonces? Si nos puedes contar qué pasó ese día antes de comenzar. Pues en la madrugada, pues dejé a mis padres en el aeropuerto. Ujú. Ellos volvieron a Puerto Rico. Luego, pues por la mañana había una actividad de la universidad y pues era como de confraternización de todas las Ujú. clases para conocerse. Pues estuve compartiendo un rato ahí, conocí a dos o tres personas. Luego en la tarde fui a un centro comercial comprando como que las cositas que me faltaban ya. Sí. Y cuando vuelvo, pues quería pues bañarme y pues iba a prender el calentador. Cuando Sí. le doy a cuando le di a la llave, pues una explosión. Y pues Wow. la explosión me empuja contra la pared, me di en la cabeza, pero de alguna manera pues seguía de pie. Ok. Y yo pues vinieron muchos pensamientos a mi mente y yo dije, pues aquí me muero, porque con esto qué pasó. Y luego pues traté de buscar una salida.
Ok, Tuve que cruzar el fuego luego de la explosión y ok. buscar una salida. Eh, cuando viajaste con tu familia allá, ¿tú viajaste solo a, o sea, tú eras el único que iba a estudiar a México? ¿O tenías algún grupo, alguna otra persona que tú conocieras que fuera de Puerto Rico? O sea, ¿te mudaste a ese apartamento solo? Me mudé solo, pero en el edificio conocí a otras personas y tenía varios compañeros de la escuela superior y de la universidad Ok, pues, que sí que ya. conocía. Ok. El calentador era un calentador con gas propano, ¿qué tipo de calentador era? No sé si. No, yo no recuerdo, pero era como si fuera una estufa. Ok, ok. Algo bien raro. Y entonces, eh, al explotar eso, se esparció el fuego al apartamento. ¿Se afectaron otros apartamentos en esto? ¿Llegó ayuda de tus vecinos? ¿Cómo fue esa próxima parte? Pues los otros apartamentos se afectaron, pero por afuera, creo, no sé en verdad. Ok, Y el mío completo, perdido. Y una persona me escuchó, creo que era cuando yo le daba a la puerta, tratando de ok, salir. Y era una vecina del edificio del lado. Y ella también era estudiante de medicina, de Puerto Rico, es de Arecibo. ok, Y ella fue como que mi ángel guardián, porque me dio como que las esperanzas de que iba a poder salir, de que había alguien conmigo. ok, Y ella pues como que me dijo por dónde salir y yo tuve que brincar para el edificio del lado y ellos me rescataron con ok, varios estudiantes. ok. Y entonces, en todo ese momento, me mencionaste que cuando ocurre la explosión, te mantuviste de pie. Todo ese tiempo estuviste consciente, estuviste con, ¿verdad? Muchas veces, yo no soy el experto en medicina, ¿verdad? Pero en situaciones así de alto riesgo, de alto peligro, pues muchas veces la adrenalina, pues, no, ¿verdad? Se dispara y nos ayuda a mantenernos en esta respuesta de, como dicen en inglés, de fight or flight, o sea, de sobrevivir, de escapar. Te mantuviste todo el tiempo consciente hasta que brincaste y todo, y estabas consciente me imagino, del peligro que estabas expuesto. Es decir, yo nunca perdí el conocimiento porque yo sentía que si lo perdía pues no iba a sobrevivir. Ok, ok. Quería como que tener el control de todo. La parte difícil fue cuando pues la muchacha me rescató Ujú, y habían muchos estudiantes con ella. Eran todos los vecinos del área. sí, Y pues lo difícil fue esperar por la ambulancia que llegaran, que se tardó no sé cuánto tiempo, pero para mí fue eterno. Ahí fue que sí, sí, sí. como que el dolor empezó a apoderarse de mí, ya Claro, claro, el claro. miedo, y ya empecé a tener problemas respiratorios, dejé de ver, pero aguanté hasta que llegué al hospital y pues me anestesiaron. Ok. Esa muchacha, ¿han tenido contacto? ¿Sabes? Después del incidente, ¿has mantenido contacto con ella? ¿Has mantenido relación? ¿Has tenido la oportunidad de conversar con ella nuevamente? Sí, he tenido la oportunidad ya en varias ocasiones de conversar con ella y compartir. Ok, ok. Eh, luego, luego de esa situación que llega al hospital, pues me imagino que comienza realmente pues la parte más difícil, la parte de la recuperación, ¿verdad? Estuviste entonces, llegaste a un hospital, una sala de emergencia, te atendieron ahí mismo, te transfirieron a otro hospital. ¿Cómo fue entonces ya a partir de ese momento tu experiencia? Pues todo fue bien complicado, el traslado fue difícil, no sé ni cómo lo lograron. Ok, Eh, Luego en el otro hospital tampoco me trasladaron a un hospital militar
en Texas, Sí. y era un hospital militar. El primero en Estados Unidos se llama Walter Reed Mm, y el segundo es el Brooke Army. ok. Creo que dicen, ahí trasladan a muchos de los soldados heridos en guerra y Sí, es especializado en quemaduras y pues fue difícil, pero hicieron todo lo posible por sí. salvarme y aquí estoy. Alexis, entonces en ese hospital atienden civiles o simplemente es normal que atiendan civiles o hicieron alguna excepción, hubo que hacer algún tipo de trámite para que te admitieran en ese hospital. Ellos atienden civiles del área, Ok, pero como que de cierta área ellos, pues porque ok. no siempre tienen militares para atender y Ujú. para practicar pues atienden civiles. Pero con mi caso no sé cómo lograron permiso. Ahí se tuvo que meter hasta congresistas para que me lograran atender. Sí, sí. Eh, ¿Cómo te hago esta pregunta? Yo recuerdo que el caso tuyo inmediatamente pues, salió a la luz pública y mucha gente empezó a seguir tu caso, ¿verdad? Eh, y primero, ¿cuándo primera vez te diste cuenta del impacto o de la cobertura que estaba recibiendo tu caso? ¿En qué momento empezaste a sentir que la atención pública estaba como que fija en ti en ese momento? Cuando yo estuve en coma como 20 días, algo así, y Wow, poco a poco recuperar como que la conciencia no es tan fácil cuando. claro, claro. Y también todos los medicamentos que me daban para el dolor y todo, pues no, como que no estaba tan consciente cuando fui recobrando la conciencia y haciendo preguntas, pues ahí me di cuenta. Ok. Y me Entonces, chocó saber lo ok. que. Te, te, cuando te trasladaron a San Antonio, estabas en coma. Sí, Ok. ¿Y tu familia llegó, cuánto tiempo después ya llegó a estar contigo allá? ellos salieron, pues el mismo día que el accidente, ese día ellos habían regresado a Puerto Rico. Sí, exacto. Ese día, cuando llegaron, tenían como 2 horas aquí y recibieron la llamada. Y ahí recogieron todas las maletas y volvieron para México. Llegaron, el accidente fue sábado o domingo. Ok, ok. Eh, mencionaste que es un hospital militar, ¿verdad? No, yo no, perdona si en algún momento, ¿verdad? Mi ignorancia de esto. Estoy aprendiendo mucho en esta conversación contigo. El ambiente en un hospital militar, el adjetivo militar, ¿se siente algo en el ambiente, en el trato a los pacientes? ¿Se siente algo en la empatía o el trato hacia ti como paciente? O es similar a cualquier hospital? No, yo siento que es diferente porque pues, son militares, muchos de ellos. Ujú. Y pues el trato es como, me trataban como un militar. Ok, ok. Eh, entonces, me dices entonces que ese proceso de que empiezas primero despiertas de la coma y empiezas a ir conociendo la realidad. eh, Siempre hay un gran trauma físico que tú estás enfrentando, ¿verdad? Que es la parte de todo el daño que sufre tu cuerpo. Pero entonces también hay un proceso de recuperación del trauma emocional, ¿verdad? Psicológico, ¿verdad? El famoso síndrome de estrés postraumático, que tú empiezas, ¿verdad? Estás tratando de recuperar tu cuerpo, de sanar tu cuerpo, pero a la misma vez eh, recuperar tu mente y mantenerte positivo. Ese proceso, ¿verdad? Desde el punto de vista mental, de tú empezar a descubrir la realidad, empezar a tratar de entender y a la misma vez, no sé, mantenerte positivo o ¿cómo fue ese proceso para ti? De todo esto, lo más difícil fue o ha sido el dolor
físico. Ok, ok. Como que soportar todo ese dolor, pues, como que nada de lo que pasó se compara a eso. Ok. El, en cuanto a pues el estado emocional, pues, no sé, sentido que siempre tuve a mi familia ahí para mí y fueron mi fortaleza también. Como digo, la comunidad boricua en San Antonio, pues, estuvo conmigo y en Ok. Puerto Rico también y en diferentes partes de Estados Unidos, pues, como que de alguna manera u otra me sentía apoyado y eso me motivó a como que echar para adelante. Emocionalmente fue difícil, como digo, volver a nacer y Ujú. todo, pero lo más difícil es el dolor físico que uno tiene que soportar y aguantar. Y Claro, claro. Y como te mencioné, hace un momento te mencioné, ¿verdad? Que tu caso pues tuvo una gran visibilidad pública y empiezas a darte cuenta del impacto, ¿verdad? De que la gente estaba siguiendo tu caso. Esa mencionas también que tu familia fue un gran apoyo. Empezaste también a recibir la atención que tu caso había recibido, la comunicación con otras personas, con amistades o personas conocidas o personas que son desconocidas. ¿Cómo fue en tu caso? Y cómo a la vez, si eso fue una gran ayuda para ti, o cómo fuese esa parte de recibir apoyo o recibir algún tipo de retroalimentación de amigos o personas que no conocías. pues, no sé, de alguna manera yo como nunca me sentí solo y apoyado y siempre lo vi como una motivación de, pues tanta gente me quiere ver bien, superarme y lo utilicé como a mi favor para, para motivarme, para mejorar día a día. Ok, ok. Alexis, antes de todo esto, ¿tú eras una persona, vamos a decir, extrovertido, jovial, era un chico así popular o eras una persona extrovertida, callada, tímido? ¿Cómo te describías desde antes, verdad? Pues siempre he sido bien tímido y callado y yo ni loco me paro frente a una cámara a hablar ni nada, Ok, pero a veces la vida pues como que te fuerza. claro, claro. Sí, no, yo te lo menciono porque hay personas que ya en su naturaleza son así joviales, ¿verdad? Y entonces eh, muchas veces esa personalidad, pues, como que les sirve un poco para. Pero una persona, en el caso tuyo, en el caso mío, obviamente yo estoy aquí hablando del podcast, pero yo siempre he sido una persona tímida. Yo siempre me considero que yo era de las personas que yo llegaba a un sitio y como no hablaba, era casi invisible. Alguna gente me recuerda porque por el nombre, porque es Cristóbal Colón, y eso a nadie se le olvida. Pero de por sí era siempre, ¿verdad? Es ser invisible. Y como te mencioné, esa parte de la personalidad, pues obviamente uno está acostumbrado a manejar todo, uno callado, solitario. Por ejemplo, en Mayagüez, yo siempre recuerdo que en la universidad yo era tan tímido que cuando había en alguna clase trabajo en grupo, yo me sentía como que incómodo, que siempre trabajaba, me gustaba trabajar solo, ¿verdad? Entonces todas esas características nos pueden determinar cómo vamos a manejar cualquier situación. En el caso tuyo, ¿verdad? Por eso te pregunto, si toda esta situación que habías vivido, cómo encaja con tu personalidad antes, porque como te mencioné, tu caso tuvo una gran cubierta pública, una gran visibilidad y como te mencioné, no sé si mencionaste que eso te ayudó, ¿verdad? Pero que puede ser, dado que si uno es tímido, a veces también uno resiente la atención porque uno de por sí es, ¿verdad? Es callado. ¿Tú sientes entonces que toda esa atención fue positiva para ti? Sí, en parte toda esa atención me salvó la vida porque todo el apoyo que recibí, hemos podido, con todo ese apoyo me pudieron trasladar a uno de los mejores hospitales del mundo. Claro, claro. Alexis, entonces, todos estos gastos, en algún momento
hay que pagarlos. Tuvieron que recurrir tanto de tu familia, tuvieron que recurrir a recibir a hacer algún tipo de campaña o hacer algún tipo de pedir donaciones. ¿Cómo ha sido ese proceso? O si todavía ese proceso continúa en tu recuperación. Al principio se hizo, pero después como que dejamos de hacerlo. Ok, ok. O sea que tu recuperación, todavía tu rehabilitación, en estos momentos pues está cubierta, vamos a decir así, en el aspecto financiero. Eh, no del todo, porque todavía debo todo el dinero Ok. de, de allá de Estados Unidos. Ujú. Pero de, de lo que tengo de acá, pues me ayuda para mantenerme el día a día. Ok, ok. Luego de toda esta experiencia, ¿verdad? Tú llegas a México era como que el primer día del resto de tu vida, tú querías comenzar una vida estudiantil, una vida universitaria, otra nueva etapa, posgraduado, llegar a ser doctor en medicina, y todo cambia. ¿Cómo, cómo vamos a decir, esta pausa, ¿verdad? Si se puede considerar una pausa en tus planes, ¿cómo tú ves tu futuro ahora? ¿Quieres continuar estudiando medicina? ¿Qué deseas realmente hacer eh, ahora con lo que deseabas desde antes, pero con esa experiencia que has vivido que te ha transformado posiblemente tu visión del mundo? ¿Cuáles son tus próximos planes? ¿Qué deseas hacer? Pues me gustaría volver a estudiar medicina y algo que me ha llamado mucho la atención es la rehabilitación. Ok, Y pues me interesa mucho la rehabilitación y dado que aquí no hay centros como que de rehabilitación a largo plazo. sí, sí. Solamente te atienden 3 semanas, un mes. Pero no es algo así como en mi caso que necesito rehabilitación por años, pero no hay nada de eso. Me Claro. gustaría como que abrir un centro de rehabilitación. Ok. ¿Y ya estás poniendo en mente fechas para regresar a estudiar? ¿Regresarías nuevamente a Guadalajara? ¿Cómo lo estás planificando? ¿Cómo lo ves? Todavía no sabría bien decir, pero yo creo que ya el año que viene ya sé que físicamente voy a estar como que capaz de volver. O sea que esos son los planes. Ok. Alexis, a ver cómo te hago esta pregunta. Eh, Tú mencionaste hace un momento que lo más difícil para ti ha sido pues, manejar el dolor físico, ¿verdad? Y, y, y cada prueba que nos toca vivir, pues hay personas que ante una prueba se derrumban, hay personas que ante una tragedia o una prueba, pues se levantan y se fortalecen. ¿Cómo tú puedes ver Alexis Joel de hace un tiempo, digamos, de diciembre de 2018, cómo te sientes, cómo tú te puedes evaluar y sentir tu personalidad, tu determinación, tu disciplina, cómo te ves eh, a ti ahora mismo luego de haber pasado por esta experiencia? Pues me veo, o no me veo, sino que me siento como satisfecho con todo lo que he hecho. Yo digo, sí, pues si tengo que morir, pues ya me voy satisfecho porque yo di el máximo cuando es cuando más difícil me iba y cuando más dolor sentía y cuando más difícil se me hacía, lo di todo por recuperarme, por salir hacia adelante. Y pues me siento de alguna forma satisfecho con todo lo que he hecho en estos Ok, 2 años. ok. Alexis, algunas personas, obviamente, pues todos tienen su vida espiritual, cada cual pues tiene ¿verdad? Unas personas que la manejan de una manera, otros de otro. Eh, no sé cómo es tu vida espiritual antes del evento, pero ¿cómo ha sido para ti si tu vida espiritual ha cambiado después de esta experiencia? ¿Te has tenido posiblemente mucho tiempo
en un hospital para pensar, para meditar, para orar, no sé. ¿Cómo ha habido transformación en esa forma, en esa relación espiritual que tú puedes, o sea, como que tú tengas, ¿verdad? Primero que no sé cómo es. ¿Y cómo se ha transformado esa vida espiritual para ti? Pues yo siempre he sido una persona, pues yo diría, religiosa y dedicado al Señor. Siempre he orado de la iglesia y pues he sido activo en mi comunidad religiosa. Y pues yo siento que ha sido como que una fortaleza toda la fe que tenía antes. Ok, Y, y ahora pues se ha fortalecido. Creo que he ok, crecido en la fe. Y no tan solo yo, sino mi familia. ok, ok. Alexis, como te digo, a veces, eh, a ver cómo te hago esta pregunta. Hay, estamos tan acostumbrados a ver eh, historias negativas, estamos acostumbrados aprender las noticias y ver los chismes de los políticos y ver toda esta controversia, que cuando de repente surge alguna historia que tiene alguna lección positiva para la gente, pues muchas personas a veces, pues, ¿verdad? Se acercan mucho a eso porque necesitamos esa inspiración. Y en el caso tuyo, toda esta historia tuya te pone, como primero mencionamos, ante la luz pública y, y posiblemente mucha gente empieza a mirarte, y pues por eso posiblemente estamos aquí hoy conversando. Mucha gente empieza a mirarte como un ejemplo de superación, como un ejemplo de una persona que ha superado la adversidad, pues como inspiración. ¿Te sientes cómodo con ese rol que llega a ti sin tú pedirlo? ¿Cómo te sientes con relación a eso? Pues primero, a mí siempre me llenó de mucha esperanza y de otro ejemplo de otras personas quemadas que vivían al Ujú. hospital. Algunos me visitaron y otros pues me los encontraba y yo vi en ellos como un ejemplo. Yo decía que pues si ellos, a pesar de todo el dolor con el tiempo, se han podido superar y han podido echar para adelante, han podido retomar su vida, pues yo los veía a ellos como ejemplos de inspiración para mí, para saber y como tener fe de todo va a estar bien, que voy a poder, esto no va a durar así toda la vida y voy a salir hacia adelante y pues si la gente ve eso en mí, pues no tengo problema. Ok, ok. Alexis, tú mencionaste que una de tus metas es la parte de la rehabilitación y posiblemente crear un centro en Puerto Rico, porque sentías que hay ese espacio, esa necesidad de que no hay esa calidad de cuidado por el tiempo extendido en Puerto Rico. Si cuando tú te das libertad para soñar todo lo que tú quieres, ¿verdad? ¿Qué cosas todavía tú dices, no, esto todavía hay un sueño que tú quisieras en tu vida? ¿Qué cosas hay en que tú quisieras alcanzar en tu vida realmente en este momento? Yo quisiera volver a estudiar medicina, pero también me gustaría cosas sencillas, sueño con volver a hacer cosas sencillas como, qué sé yo, ir a la playa, Okay, eh, salir con mis amigos, salir en el carro y dar una vuelta, salir por claro, ahí, ser claro, independiente. claro. Sí, Y no, adelante, adelante. no que pues, a pesar de que son cosas pequeñas, pues ya llevo ya años como que sin poder hacerlo y creo que voy poquito a poco cuando logre eso, pues ahí seguiré soñando con otras cosas. Claro. Sí, no, y como todo de marzo de 2020 para acá, todo se ha complicado, ¿verdad? Sí, Yo recuerdo, ¿verdad? Para dar un ejemplo, a principio del año pasado, algo tan sencillo como ir al médico, de repente todo era una complicación, o ir a mí se me cayó una muela, entonces todo eso se complica, y entonces todas esas cosas que tú mencionas de querer volver a una normalidad, obviamente en este año pasado ha sido agravado por la parte de una cuarentena, ¿verdad? En tu caso,
por tu situación, ya eres candidato a vacuna o no, o cómo sigue tu tratamiento durante la cuarentena. Pues todavía no soy candidato y pues principalmente por todas las complicaciones que tuve, Ujú. infecciones, tuve complicaciones respiratorias, pues debo tener un cuidado un poco más de que los demás Claro, claro. y esperando que me digan para vacunarme. Ok. Alexis, Y entonces, dime. no, que también algo que ha sido un poco difícil es que en el 2019 estuve más de la mitad del año encerrado y Sí, estuve unos meses libres y ya el 2020 volví a encerrarme. Ha sí, sí, sido, sí. para mí ha sido un poco difícil eso. Sí, sí. Alexis, estaba viendo, tienes una página en Facebook. ¿Estás utilizando las redes para... ¿Cómo estás utilizando las redes? ¿Estás escribiendo en blogs? ¿Estás compartiendo en Facebook? ¿Cómo estás utilizando las redes para manejar, verdad? Nuevamente, hablamos del encierro con la cuarentena. ¿Cómo estás utilizando la tecnología para tú manejar todo esto? Pues en las diferentes redes sociales, pues algo que ha causado como que un impacto es que yo he compartido mi historia y Ok, pues no sé mucho de compartir cosas, pero a veces comparto cositas que hago eh, y logros que he tenido y pues mucha gente me felicita, me aplaude ok. y que eso sirva como inspiración para otros. ¿Sientes que el compartir tu historia te ha hecho más fácil sobrellevarla, aceptarla? ¿Cómo ha sido el compartir tu historia? ¿Qué beneficio le sacas a compartir tu historia? Pues no a mí tanto, sino a otros que pues que ellos lo ven como un ejemplo de inspiración, eso me llena y mucho. Recibo muchos comentarios de personas que me dicen que pues no, que gracias porque pues tu historia me ha fortalecido, me ha hecho entender. Pues, de alguna manera me ha ayudado a superar algo que estoy pasando o me pasó esto y pensé en ti y me dio fuerzas para seguir hacia adelante. Sí. Alexis, las personas que quieran conseguirte o contactarte, ¿cómo te consiguen en las redes sociales? ¿Tienes una página? ¿Tienes un blog? ¿Dónde te pueden conseguir? Pues en Facebook mi nombre es Alexis Joel Hernández. En, en Instagram es alexis.joelpr y en Twitter es alexisjoelpr. Ok. Alexis, algunas, algunas palabras finales que quieras pues, decir antes de terminar esta entrevista. Pues, ¿qué digo? Entonces, eh, algo que siempre como después de todo esto, algo que me choca es que nosotros siempre vemos, o por lo menos yo siempre veo el futuro como que esperanzador, como que nunca va a pasar nada malo. Ok. Y, y la verdad es que no, que a veces hay momentos en la vida que nos dan duro y que, pues que nos calmen la vida y hay que tener fuerza y paciencia para perseverar, para lograr salir de eso y pues que si en algún momento alguien pues tiene un momento difícil, pues que busquen el ejemplo de otras personas que han pasado por algo similar a ti, que lo vean como un ejemplo y que si ellos pueden, pues que yo también podré. Gracias, Alexis, por esas palabras. Y aquí en Nos Cambiaron los Muñequitos estamos, ¿verdad? En cualquier momento más adelante que tengas algún proyecto o tengas algún anuncio que hacer, estamos abiertos para recibirte nuevamente y compartir, ¿verdad? Lo que quieras compartir con nuestra audiencia. Te agradezco la oportunidad de escuchar tu historia,
Realmente para mí pensaba que iba a ser, es, como te digo, mi intención, mi deseo es tratar de poder conversar contigo y sacar beneficios para las personas que nos escuchan, ¿verdad? No enfocarnos como te mencioné, en toda la parte difícil, en toda la parte traumática, sino buscar la lección en todo eso. Y espero, ¿verdad?, que las personas que nos escuchen y que te vean, pues vean esa lección y la puedan recibir. Gracias, Alexis. Gracias a ti. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima. Le doy las gracias a Alexis Joel Hernández por esta interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. Antes de comenzar la grabación tenía la preocupación de cómo iba a manejar esta conversación, ya que es una historia fuerte e impactante que sé que a mí simplemente conversar sobre ella me impacta, pero la intención es respetar la historia de Alexis y a la misma vez traer alguna lección de aprendizaje, de inspiración a cada una de las personas que escucha este podcast, y espero que el resultado haya sido uno bueno y que haya sido uno de provecho para las personas que nos escuchan. Y finalmente quiero recordarte que visites la página losmunequitos.com. Esa es la página dentro de mi website, esa es la dirección que te lleva directamente a la página del podcast, y ahí puedes hacer de todo, escuchar otros episodios anteriores, puedes suscribirte, seguirnos, o puedes también dejarnos algún mensaje directamente en la página. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.